Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Espero que todos estén muy bien ahí en sus casitas. Volvimos otra vez al modo virtual esta semana, pero eso igual no es impedimento para que podamos aprender, para que podamos juntos dar culto al Señor, aprender más de su palabra. Así que yo les voy a pedir por favor que ustedes ahí con toda su disposición, con todo su anhelo por querer aprender más de la palabra, tome un espacio ahí donde no vaya a tener tantas distracciones, tome una libreta también, un lapicero y podamos hoy desarrollar esta enseñanza juntos. Muchachos, jóvenes, no sé si ustedes se acuerdan que hace alrededor de 2 semanas más bien, tuvimos acá un taller que nuestros hermanos, los líderes de la red, nos estuvieron compartiendo, un taller de mucha edificación y también de muchos nuevos conocimientos tal vez que no teníamos o que tal vez hasta necesitábamos refrescar, pero más era un llamado también al prestar atención cuál estaba siendo nuestra conducta, un llamado a analizarnos, un llamado a estar pendiente bien de qué es lo que estamos haciendo. Y es precisamente en ese sentido que hoy quiero traer esta enseñanza al día de hoy, la cual he titulado Cuidemos nuestra forma de vivir. Cuidemos nuestra forma de vivir, cuidemos cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando. Y para eso quiero pedirles que por favor me acompañen a la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 15. Y mientras ustedes van buscando en sus Biblias ahí el versículo, quiero comentar algo un poco al respecto de lo que se está viviendo actualmente en el mundo, en nuestro alrededor, en todo el ambiente en el cual nosotros vivimos o nos desarrollamos. Y es que el mundo ha traído muchos pensamientos a la mente de los jóvenes, bueno, a la mente de las personas en general, pero es un pensamiento que se ha metido mucho más en la mente de todos los jóvenes. Y ese pensamiento es que uno puede vivir conforme a la manera que quiere siempre y cuando eso te haga sentir bien o te haga vivir feliz. En eso se basa el pensamiento que el mundo está queriendo traer hoy día a todos nosotros, los jóvenes. Viva feliz. Y ese vivir feliz es cueste lo que cueste, pase por encima de lo que tengas pasar, pase por encima inclusive de leyes tanto civiles como naturales. Siempre y cuando usted se sienta feliz, está bien. Ese es el pensamiento que el mundo quiere meter hoy día. No importa cuál sea tu manera de vivir, no importa cuál sea tu manera de hacer las cosas, no importa qué sea lo que hagas, siempre y cuando, si te sientes bien, eso está bien. Es lo que nos dice el mundo. Y de esta manera, jóvenes, es que muchas veces podemos vivir engañados, podemos vivir tal vez pensando que estamos bien, viviendo bajo esos estándares que dice el mundo y estamos pensando que estamos bien, pero tal vez no es realmente así o no es realmente así, seguro. Así que hoy el llamado que tengo para ustedes es cuidemos nuestra forma de vivir. Y quiero que leamos juntos el capítulo 5 de Efesios, versículo 15. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Primeramente, partiendo de este versículo, quiero decirles que este llamado de Pablo en este versículo es un llamado a aquellos que son creyentes. No es al mundo entero, sino es un llamado para los que son creyentes. Y yo espero que, por supuesto, todos los que están aquí, que todos los que vienen constantemente los sábados a los cultos, que todos los que están hoy conectados acá, realmente tengan claro su fe, tengan claro en quién creen ustedes. Y si no es así, pues le invito también a creer, le invito a acceder al Evangelio, si no fuera así. Pero en sí, el llamado de Pablo en ese versículo es un llamado para todos los creyentes, y es precisamente la enseñanza que traigo hoy, va dirigida para toda la juventud
creyente, para toda la juventud que forma parte de nuestra congregación, y es cuidar nuestra forma de vivir. Este llamado que hace Pablo es un contraste total a aquello que nos dice el mundo, porque como les venía diciendo, Pablo enmarca una total necesidad de que nosotros cuidemos, de que nosotros analicemos cuál es esa forma en la que nosotros actualmente estamos viviendo, pero contrasta totalmente a lo que dice el mundo, porque al mundo en realidad no le interesa cómo usted viva, al mundo no le interesa realmente cómo usted se sienta, al mundo le interesa hacerte sentir bien engañado, pero no le importa realmente cuál sea el resultado de eso que te hace sentir. Al mundo no le importa cuál sea la forma en que te vayas a sentir, siempre y cuando te mantenga engañado y te mantenga viviendo bajo sus estándares, bajo sus principios. Al mundo no le importa cómo vivas, siempre y cuando te mantenga engañado, te mantenga distraído. Y precisamente hay muchas distracciones hoy día, hay muchos pensamientos que se han metido dentro de la sociedad que han venido a ser más bien distracciones para todos nosotros, pensamientos, ideologías, movimientos a nivel mundial, movimientos que hoy están incluso aquí en Costa Rica y que lastimosamente incluso pensamientos que se han metido en la vida de la iglesia, más que todo en la vida de la juventud. De nosotros los jóvenes se ha metido mucho esos pensamientos, y claramente al tener estos pensamientos vamos a estar engañados, claramente al tener estos pensamientos vamos a decir que la iglesia está mal, cuando tenemos esos pensamientos vamos a decir que el evangelio está mal. Incluso un día de estos leí que alguien al estar envuelto en todo este ambiente que se está desarrollando en el mundo, dijo, o se dejó de decir más bien algo muy grave, y es: la palabra o la Biblia es un libro que debería ser actualizado, es un libro que debería ser releído y actualizado conforme a nuestra época. Imagínese usted la frase o la gravedad de esa frase, porque claramente es alguien que está engañado por el mundo y por lo cual la palabra de Dios no es nada para él, por lo cual el evangelio no provoca nada para él. Entonces, en ese sentido es que este llamado, esta enseñanza es para usted que dice ser un hijo de Dios, es para usted, joven creyente que forma parte de esta congregación, es para usted que son creyentes. Este consejo, más que consejo que da Pablo cuando dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es un mandato, es una necesidad y es un deber de todos los creyentes. Y por supuesto que es una necesidad y es un deber para nosotros, los jóvenes. Los jóvenes de esta congregación y los jóvenes de toda la iglesia en general alrededor del mundo. Es un llamado. Pero vamos a analizar primeramente este versículo para entender cuál es esa forma en que nosotros debemos cuidar nuestra forma de vivir, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Y primeramente vamos a entrar a esta palabrita que dice: mirad pues con diligencia. Pablo nos hace un llamado a que seamos diligentes al analizar o al ver nuestra forma que estamos viviendo. Primero nos dice: analicemos por medio de la palabra mirad. Pablo dice: mirad. ¿Y qué es lo que querrá decir mirad? Esta palabra pues nos dice, no es solamente que se quede viendo, ¿verdad? No es ese el sentido, sino este de mirad es analicen, es pongan atención, presten cuidado a la manera que usted está viviendo. Ponga mucha atención, analícese a sí mismo, analice su conducta, analice todo lo que usted está haciendo, de cómo está viviendo. Pero además Pablo dice, no solamente que miremos o que analicemos cómo estamos viviendo, sino que también nos dice la forma en que nosotros debemos analizarnos, y es cuando dice con diligencia. Entonces ahora Pablo nos está diciendo: analícesen, vean cómo andan, pongan mucha atención de cómo están andando, pero diligentemente.
Ese análisis debe ser diligente. Vamos a ver entonces qué significa esta palabra diligente. Y es que cuando nosotros hacemos algo con diligencia, estamos hablando de que tiene que ser algo muy cuidadoso, algo muy minucioso, algo muy detallado que debemos hacerlo. Cuando nosotros nos dicen, haga algo con diligencia, entonces nosotros debemos saber que debemos hacerlo con el mayor cuidado, poniendo la mayor atención, detallando, muy minucioso en la forma en que vamos a hacer esto. Tiene que ser algo totalmente exacto, tiene que ser algo totalmente preciso. La manera de hacer las cosas diligente. Entonces Pablo nos está diciendo, mirad pues con diligencia, Pablo nos está diciendo, cuiden cómo están caminando, analicen, vean, pongan atención cómo están caminando detalladamente, minuciosamente. Escarben bien, analicen bien cómo están viviendo ustedes. Ese es el mandato de Pablo primeramente en este versículo. A que nosotros nos analicemos, pero que nos analicemos de una manera con mucho cuidado, con mucho rigor, detalle a detalle, cuál es nuestra forma de vivir. Es un autoanálisis total el que nosotros debemos hacer de cuál es nuestra forma de vivir. Y lógicamente este autoanálisis debe ser con total honestidad. ¿O quiere engañarse usted mismo? ¿Quiere engañarse usted mismo de cómo es que estás haciendo las cosas? Cuando nosotros vamos a autoanalizarnos, debemos hacerlo con total honestidad, siendo diligentes, rigurosos, con honestidad en la forma que estamos viviendo. Debemos analizar cada una de nuestras conductas propias. Nosotros somos, aparte de Dios, quienes nos conocemos mejor. Así que nosotros mismos debemos analizar. Pablo está diciendo, mirad con diligencia cómo andéis. No te está diciendo, vaya y vea cómo anda esta persona. O vaya, pregúntele a esta persona cómo estás andando. No, Pablo está diciendo, analízate a ti mismo, cómo estás andando. Y esto es con un solo motivo, jóvenes, muchachos, es un solo motivo por el cual Pablo nos dice que andemos con diligencia o que nos analicemos con diligencia. Y es porque en cualquier momento nosotros podemos tal vez resbalar con todo esto que son las corrientes de este mundo, con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En cualquier momento podemos tal vez vernos engañados, que era lo que les decía ahora al principio. En cualquier momento podemos distraernos de lo que realmente debemos hacer. En cualquier momento podemos distraernos y esa distracción puede llevarnos a alejarnos de lo que es real y verdadero. Entonces por eso es que Pablo dice, analícese bien, sean diligentes en su forma de andar. Pero también Pablo hace este mandato porque muchas veces nosotros mismos, no solamente por lo que sucede en medio del mundo, en medio del ambiente donde nos desarrollamos, sino que muchas veces por querer complacer nuestra propia carne, por querer complacer nuestros propios deseos conforme a nuestra voluntad o conforme a nuestra carne, a ese viejo hombre, entonces nosotros también podemos irnos inclinados hacia eso y también perdernos o desviarnos de lo que es real, de la manera correcta de vivir. Entonces ese es el propósito por el cual Pablo dice, mirad con diligencia cómo andéis, porque debe ser un autoanálisis riguroso, porque de eso puede depender su vida, porque de eso puede depender su fe, porque de eso puede depender su forma de vivir, de eso puede depender incluso su futuro, de eso puede depender todo en su vida, de la forma en que usted esté andando. Y una vez más les repito, estoy hablándole a jóvenes creyentes, a jóvenes que vienen a la iglesia, que dicen creer en Dios. Por eso debemos cuidar
cómo vamos a andar. Pero también Pablo aquí, después de decirnos, mira bien cómo andéis con diligencia, también nos define los dos parámetros, los dos caminos, las dos formas en las que podemos estar caminando. Y dice, no como necios, sino como sabios. Solo dos caminos son, si usted anda como necio o si usted anda como sabio. No hay punto intermedio, no hay otro camino, no hay otra forma de andar, no hay otro parámetro aquí, no hay otra forma de ser. O es sabio o es necio. Claramente Pablo acá nos insiste que sea nuestra forma de andar como sabios. Nos insiste en que esa forma que nosotros debemos caminar, a la cual le debemos prestar atención, es para corregir a todo aquello que estamos haciendo mal, para que nuestra forma de andar sea un caminar o un vivir en sabiduría. Entonces, hoy, joven, quiero que te analices. Vamos a hacer un ejercicio rápido, nos vamos a analizar nosotros mismos. Vamos a analizar qué es lo que hay en nuestro corazón, nuestros deseos. Vamos a analizar qué es lo que pasa por nuestra mente para ver cómo hemos estado caminando hasta ahora. ¿Cómo estamos caminando hasta ahora? ¿Ha sido un caminar necio o un caminar sabio? ¿Cómo hemos vivido hasta este momento? ¿Qué es lo que hay en tu interior? ¿Qué es lo que hay en tu pensamiento? ¿Hacia dónde está inclinada tu voluntad? ¿Hacia dónde está inclinado tu deseo o tus intenciones? Y eso es lo que va a definir si estamos caminando como necios o como sabios. Así que sea diligente, analizándose. Quiero dejar ese pensamiento en ustedes y mientras tanto vamos a ir desarrollando aún más el versículo. Pablo dice las dos formas de caminar, no como necios, sino como sabios. Así que vamos a entrar primeramente en el caminar sabio. ¿Qué es sabiduría, joven? ¿Qué es sabiduría? Piense usted ahí en un momento, tal vez se le venga, cuando le pregunte qué es sabiduría, tal vez se le venga a la mente una imagen, tal vez se le venga a la mente una palabra o una frase. Piense usted ahí qué es sabiduría. Y es que este llamado a ser sabios no es un llamado como muchos se han conceptualizado por mucho tiempo, que la sabiduría es solo para los adultos. No es como se ha pensado por mucho tiempo que la sabiduría es para los ancianos. Incluso antes a mí, cuando me hablaban acerca de la sabiduría o escuchaba frases acerca de la sabiduría, yo lo que me imaginaba era un hombre anciano, y no sé por qué siempre me imaginaba uno de estos chinos sabios que estaban allá en el monte, no sé, el monte Shaolin, algo así se llama, y entonces yo me imaginaba a esos hombres allá, que ellos eran sabios, porque hasta meditaban y todo, tenían mucho conocimiento y meditaban y todo, y yo cuando alguien me decía o me mencionaba a un hombre sabio, yo me imaginaba a esos hombres. Pero es que la sabiduría, jóvenes, no es un llamado para los ancianos, no es un llamado para los adultos o para ciertas personas que han pasado cierta edad. No, este es un llamado tanto para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Y es que es tan importante esto, chicos, jóvenes, que nosotros vivamos en esa sabiduría y que entendamos que es un llamado también para nosotros. Porque inclusive hay personas jóvenes que son hasta más sabios que los mismos adultos. Hay personas, tal vez adolescentes, que son hasta más sabios que una persona de 80 años, una persona de 50, 60 años. Porque debemos cerrar ese concepto que tiene el mundo de que solo una persona mayor es sabio. No, este llamado a la sabiduría es un llamado para todos, y nosotros es necesario que entendamos y que vivamos en la sabiduría.
Pero ahora sí, vamos a qué es el concepto de sabiduría. Para muchos el concepto de sabiduría es saber mucho o conocer mucho. Ese es el concepto que incluso usted puede ir a un diccionario, puede ir incluso en internet o en Wikipedia o alguna página ahí y poner sabiduría, y ese es el concepto más simple que le va a mencionar. Es saber mucho o conocer mucho. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, vemos que ese concepto de sabiduría se extiende aún más. Se extiende aún más ese concepto de sabiduría, porque ya no lo hace simplemente como en un sentido de conocer, en un sentido intelectual, en un sentido sapiencial, no lo hace solamente en ese sentido, sino que aparte de conocer, aparte de saber, también esa sabiduría trae una conducta. Ese sentido de sabiduría, bíblicamente, no es solamente saber mucho o conocer mucho. Es importante y es totalmente necesario saber y conocer mucho. Pero viene ahora a dar un concepto o una ampliación más bien a ese concepto, porque ahora también va a ser algo conductual. Va a ser algo de cómo vamos a vivir, y por eso Pablo dice aquí: mirad pues con diligencia cómo andéis, mirad cómo vives, como sabio o como necio, porque la sabiduría, tanto la sabiduría como la necedad, es una forma de ser, es una forma de vivir, es una forma de actuar. Así que vamos a definir sencillamente qué es sabiduría según la palabra de Dios. Vamos a definirlo. Y les voy a dar la definición. Sabiduría es la conducta o mi comportamiento de acuerdo a los conocimientos que he obtenido acerca de la voluntad de Dios. Regidos totalmente por la voluntad de Dios. Regidos totalmente por aquello que Dios dice cómo es y cómo debe de ser. Más sencillo, sabiduría es un comportamiento regido por su palabra, por todo lo que dice aquí. Todos los conocimientos que nosotros tenemos acerca de la palabra, así debe desarrollarse en nuestra vida, y eso es lo que nos va a hacer sabios. Ven que la sabiduría no es solo para adultos, sino que también es para nosotros, y que inclusive hasta podemos ser más sabios que muchos adultos, dependiendo de cuánto vivamos conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mi conducta debe regirse conforme al temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Proverbios 8:13 dice: el temor de Dios es aborrecer el mal. Entonces mi conducta va a aborrecer el mal, pero no lo que yo creo que es malo, sino lo que Dios dice que es malo. Entonces mi forma de vivir sabiamente va a ser bajo el temor de Dios, el cual es aborrecer el mal. Todo lo que Él dice que es malo, todo lo que Él dice que es incorrecto, entonces de todo eso yo me alejo con tal de vivir conforme a lo que a Dios le agrada, conforme a la voluntad de Dios. Ese es el vivir sabio, y ese es el vivir al cual nosotros estamos llamados. Una conducta conforme a su palabra, una conducta conforme a todas sus enseñanzas. Yo les pregunto, ¿cuánto hemos escuchado enseñanzas aquí dentro de la red? ¿Cuánto hemos escuchado enseñanzas dentro de la congregación? ¿Cuántas enseñanzas hemos escuchado en discipulados, infinidad tal vez de cursos que a muchos hemos pasado? ¿Y cuánto estamos viviendo conforme a todo eso que hemos aprendido? Pero la verdad es que muchas veces venimos a la iglesia y escuchamos enseñanzas que nos entran por un oído y nos salen por el otro, simplemente. No hay aplicabilidad de nada. Simplemente una abundancia tal vez de conocimiento, pero que en la práctica no es nada. Y eso no es sabiduría. La sabiduría que estamos llamados es una sabiduría aplicativa,
conforme a la palabra de Dios. La sabiduría se basa en entender y vivir en la voluntad de Dios. Y de hecho, en Efesios, ahí más adelante donde estábamos, en Efesios 5:17 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, otra vez recalca, no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no sean insensatos, no sean ignorantes, no sean testarudos, sino que sean entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Esa es la sabiduría. En eso se va a regir la sabiduría para nosotros, en cuál es la voluntad del Señor. Cuando nosotros tal vez se nos venga al pensamiento, cuando nos hablan de vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces pensamos, voy a vivir conforme a la voluntad de Dios, voy a escoger un trabajo que Dios me diga, voy a casarme cuando Dios me diga, con quien Dios me diga. Pero no es precisamente esa voluntad a la cual se está refiriendo aquí. Muchas veces nosotros cometemos ese error de simplemente señalar la voluntad de Dios y irnos direccionados hacia esos conceptos, pero no es en sí el concepto que habla acá. Hacer la voluntad de Dios es más referente al propósito de Dios. Alguien sabio va a vivir conforme al propósito de Dios. Alguien sabio va a procurar vivir en el propósito de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Vivir, que nosotros vivamos en su propósito. No sé si ustedes se acuerdan que en alguna ocasión el mismo Jesús dijo: yo no bajé a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Si el mismo Jesús, siendo Dios encarnado, vino a hacer la voluntad del Padre, vino a regirse, toda su forma de vivir, todas las palabras que Él dijo, eran conforme a la voluntad del Padre, ¿cómo nosotros no vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios? Es un llamado, es un mandato, es una necesidad para nuestras vidas. Si Jesús lo hizo, nosotros con mucho más ganas debemos hacerlos. Vivir en esa voluntad de Dios. Esa es la sabiduría que nos va a regir, vivir en la voluntad de Dios. Y para ir tal vez dándole más forma, ¿cuál es esa voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios demanda una obediencia total. Yo seré sabio en cuanto más obediente sea Dios. Yo seré sabio en cuanto más camine de la mano de Dios, en cuanto más obedezca a Dios, en cuanto más obedezca a todo lo que Jesús dijo. De hecho, en algún momento Jesús dijo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco a su amor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nosotros somos sabios caminando en obediencia delante de Dios. Esa es la forma en que se va a regir nuestras vidas y esa es la voluntad de Dios. Al hacer esa voluntad es que alcanzaremos esa sabiduría y que vamos a poder corregir y que vamos a poder analizar bien cómo estamos caminando y qué debemos cambiar o corregir. También la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Por qué Dios insiste tanto en que nosotros seamos agradecidos? Y le hago la pregunta a usted: ¿qué tan agradecido es usted? ¿Qué tan agradecido es usted con Dios? En algún momento Pablo también dijo: dad gracias en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios ve tan necesario o insiste tanto en que nosotros seamos agradecidos? Porque alguien agradecido es alguien que realmente entiende qué fue lo que Dios ha hecho por usted. Alguien agradecido es alguien que realmente entiende qué es lo que Dios va a hacer por usted. Y en cuanto más nosotros entendamos, más agradecimiento va a haber. Y en cuanto nosotros más entendamos, más necesidad vamos a tener de vivir conforme a su voluntad y conforme a lo que a Él le agrada. En cuanto más entendamos. Por eso Dios insiste tanto en que nosotros debemos ser agradecidos.
Entonces, alguien sabio vive conforme a la voluntad de Dios, la cual es que nosotros le obedezcamos, que nosotros le seamos agradecidos. Y también vivir conforme a la voluntad de Dios fue la que les mencioné al principio. Vivir en su propósito. Vivir en todo lo que Él ya ha determinado para tu vida. Vivir en todo lo que Él ya ha determinado para ti en su propósito. De exaltarle, de glorificarle a Él. Alguien sabio es alguien que va a vivir para dar alabanzas a Dios, para glorificar a Dios. Entonces va a analizar bien cómo anda, cómo hace sus cosas en el trabajo, cómo hace sus cosas en los estudios, cómo hace las cosas en su casa, en el barrio. Porque todo eso debe ser para glorificar a Dios y de esa manera es que vamos a vivir en esa sabiduría. El buscar en nuestra interior, el buscar en nuestra intención, en nuestro deseo, glorificar a Dios, nos va a acercar más a ese caminar sabio, nos va a hacer sabios. ¿Entienden la necesidad de vivir en esa sabiduría, jóvenes? Por eso, cuide su forma de vivir, analice su forma de vivir. Por eso Pablo insiste, analicen rigurosamente, detalladamente cómo están viviendo, como necios o como sabios. Debemos vivir como sabios, debemos vivir en esa sabiduría. Y como les dije, solo hay dos parámetros, solo hay dos formas de vivir, como necios o como sabios. Ya vimos la manera de andar de un sabio. Ahora, necio es todo aquel que aún teniendo los conocimientos, que aún sabiendo todo lo que Dios ha dicho, que aún habiendo escuchado muchas veces infinidad de enseñanzas, infinidad de veces la palabra de Dios y aún así prefiere seguir viviendo contrario a esto. ¿Le gustaría a usted, joven, que lo tacharan o le dieran este título de necio? ¿Eres un necio? ¿Te gustaría que te dijeran así? Que sea el mismo Dios diciéndote, has sido un necio. ¿Qué tanto te gustaría? Yo creo que a ninguno. A ninguno le gustaría que ninguna persona le dijera necio y mucho menos que Dios sea el que le diga que has vivido como necio. Pero es que todo aquel que habiendo tenido conocimiento, que habiendo sabido cuál es la voluntad de Dios, todo aquel que sabiendo cuáles son esa manera que agrada a Dios de vivir y aún así se aleja de eso, es un necio. Por eso les dije, no hay otro camino, no hay intermedio, esos son los únicos dos. O andas como necios o anda como sabios. ¿De qué manera andas hoy? ¿De qué manera estás caminando? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Te analizaste? Pues aún sigamos analizando y cuidando esa forma de vivir, cuidando cómo estamos andando, analizando cada paso que demos para que sea un paso correcto. No dejándonos llevar por todo lo que el mundo dice, confrontando tal vez toda la verdad que nos quieran decir por afuera, confrontando todas esas cosas que nos dicen con la verdad de la palabra, a ver qué tan cierto es, para que nuestra forma de vivir no sea necia, sino que sea una forma de vivir sabia. La sabiduría es un llamado para todos, para nosotros que estamos ahora jóvenes, es un llamado a vivir como sabio. Y yo le aseguro que si usted se determina, joven, a vivir desde ahora en esa sabiduría, en toda su vida, a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda decisión que usted tome, a lo largo de todo lo que usted haga, si su sabiduría se basa en esto, pues puedes tener la seguridad de que va a estar bien.
porque vas a tomar decisiones certeras. Así que seamos sabios, seamos diligentes en la forma que estamos caminando. Esta era la enseñanza del día de hoy, joven. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Y no quiero irme sin antes hacer una pequeña oración, por lo cual les pido que cada uno de ustedes ahí donde esté, tome una disposición, cierre sus ojos o no se distraiga y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que tú nos has permitido poder tener hoy, que aunque no nos hemos reunido, Señor, en este lugar, en el templo juntos, aún así tú eres bueno, Señor, y en tu gracia nos permites poder adorarte, poder aprender de tu palabra, Señor, por muchos medios. Y por eso te damos gracias, Señor, y a la vez también te doy gracias, Señor, porque tu verdad siempre viene a nuestras vidas, porque eres bueno, Señor, en mostrarnos tu verdad, y por eso también, Señor, te pido, ayúdanos, Señor, a poder corregir cuál es esa forma de vivir, Señor, en la que nosotros lo estamos haciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder corregir para que nuestra forma de vivir, Señor, sea una manera, Señor, conforme a tu voluntad, que podamos ser sabios, Señor, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de vivir, Señor, en nuestra manera de hablar, Señor, que podamos mostrar esa sabiduría, Señor, de alguien que solo vive bajo tu voluntad, de alguien que solo vive, Señor, conforme a lo que a ti te agrada, Señor. Yo te pido que bendigas, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los jóvenes que hoy nos acompaña a través de la transmisión, Señor. Que tú toques sus corazones, Señor, que tú les motives cada día, Señor, a vivir conforme, Dios mío, a tu voluntad, a vivir conforme a la sabiduría, Señor, que solo de ti viene, a la sabiduría que solo tú nos das, Señor, a través, Señor, de tu palabra, a través de tu conocimiento. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor, trayendo, Señor, ese convencimiento, trayendo, Señor, ese entendimiento en sus corazones, Padre, para que ellos puedan, Señor, saber cómo deben vivir, saber tomar decisiones que los acerquen a una vida de sabiduría conforme a tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que los cuides a cada uno de ellos en sus hogares, Señor, y los mantengas, Señor, con bien y bajo tu protección, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado, ahí les estarán avisando, ya sea de manera presencial o por medio de transmisión por Facebook, así que estén bien pendientes a todo lo que vayan a avisar nuestros líderes de la red de jóvenes y nos estamos viendo. Hasta luego.